Y la historia llegó a su fin de esta manera. Parecía no tener otro desenlace y finalmente terminó pasando lo que todos creíamos que iba a suceder, pero que nadie quería decir. Ricardo Gareca se mantuvo en la misma postura que el día de ayer, presentó su renuncia, era una decisión tomada y nadie lo pudo hacer cambiar de opinión. En un equipo que cada día jugaba peor, que no le encontraban una vuelta, y después tendremos que buscar las explicaciones de por qué este plantel volvió a llevarse puesto un técnico, algo que algunos en la previa teníamos ese miedo de que suceda. Y cuando nos empezábamos a preguntar si la vuelta de Gareca era lo que le convenía al club, quizá decíamos que no por esto, por el miedo a que este plantel se vuelva a llevar puesto a un ídolo del club, como ya había pasado con Pellegrino y como está pasando también con Cristian Bacedas, alguien que con el tiempo termina quedando bajo la lupa del hincha por más de toda esa historia que tiene en el club. Ricardo Gareca se mantuvo lo que había comunicado ayer, que lo mejor para Vélez, pensando en lo mejor para Vélez, era que él de un pato al costado, para descomprimir una situación que veníamos viendo que futbolísticamente no tenía resultados, porque de 2 encuentros dirigidos en 13 fechas, recordemos que todavía está pendiente el duelo ante Racing, solo ganó 1. Entonces se podía llegar a esperar esta respuesta de Ricardo Gareca, también teniendo en cuenta lo que sucedió ayer en Córdoba y lo que todos vimos, o los que estuvimos allí y los que se fueron enterando, los que fueron siguiendo también el encuentro y estuvieron del otro lado acompañándonos por redes sociales. Ahora, quedará analizar y esperar que esto no sea solo un fin de ciclo, ir a buscar un quinto técnico en menos de 1 año y medio, 2 años, y que quede y que siga. Ahora va a asumir obviamente Bravo de acá a fin de campeonato. Seguramente eso se va a terminar de confirmar en las próximas horas, pero la información por lo menos es esa. Y mañana brindará una conferencia de prensa donde luego de despedirse del plantel aparezcan los motivos que tengan que dar. En esa conferencia de prensa, el único que tiene que levantarse de la silla e irse no tiene que ser Ricardo Gareca. Así como Cristian Bacedas fue quien lo fue a buscar, a pedirle por favor que venga a ayudarlo en este momento, cuando él necesitaba de la imagen de Ricardo Gareca para poder reacomodar el presente de Vélez, y no lo logró. Cristian Bacedas, en esa devolución de gentilezas, de esa amistad por donde fue a encararlo el hoy director deportivo del club, para que Ricardo Gareca diga sí, vuelvo a Vélez, tiene que ser la misma que tiene que aparecer y decir: Ricardo, yo me voy con vos. Si Gareca se va mañana, Bacedas se tiene que ir con él de la mano, por una cuestión de que su gestión, esta segunda etapa de Cristian en este rol, no fue buena. Los manejos en los mercados de pases fueron pésimos, y él deberá irse también junto con el Tigre. No tengo dudas que los que se encargaron de usar políticamente a Ricardo Gareca, Sergio Rapizarda, Diego González principalmente, que fueron los dos que cuando asumió el Tigre pusieron la carita y se sentaron al lado de él, con lo fácil que es sentarse al lado de Gareca, pero cuando echaron a Medina ninguno quiso aparecer siquiera por la zona mixta. Ellos dos también deberían irse junto a Ricardo Gareca. Tendrían que tener el carácter y la conciencia de decir: nosotros también tenemos que irnos, cosa que no va a suceder. Uno piensa en voz alta y sabe lo que pasa dentro de Vélez y sabe cómo se manejan, porque ya estamos acostumbrados a que cuando pierde Vélez, que lamentablemente es cada vez más seguido, los dirigentes se esconden adentro de los palcos, no dan la cara, no se acercan, no hablar siquiera con los periodistas, mucho menos con los socios, con los hinchas, con los verdaderos dueños del club. Entonces tampoco van a aparecer. Quizá mañana ni siquiera estén durante la conferencia. Eso no lo sabemos, pero es probable, porque a la hora de dar la cara ninguno se anima, ninguno tiene el pecho para, así como están para las críticas, para estar pendientes de lo que uno dice en redes sociales, de poner la cara y reconocer sus errores. Pero después, como me ha pasado, tenemos que bancarnos
que nos vengan a decir que por grabar, por filmar y por mostrar las cosas que ellos hacen en el club, nosotros le hacemos mal a Vélez, los periodistas, los que contamos las cosas que suceden. Pero a la hora de dar la cara, de reconocer los errores, eso no sucede. Entonces mañana Ricardo Gareca no tiene que ser el único que se vaya de Vélez. Cristian Bacedas tiene que irse con él, Sergio Rapizarda debe irse con él y Diego González también, por ser los responsables principales en el área y en la parte dirigencial de todo lo que está pasando en Vélez. Un equipo que a esta altura está peleando el descenso, con jugadores que no están a la altura ni tienen el currículum de vestir la camiseta de un equipo que supo ser campeón de América, supo ser campeón del mundo y que es uno de los más grandes de la Argentina. En una historia tan amplia que tiene nuestro fútbol, de los que siempre ha estado, y hace 79 años que está de manera consecutiva en primera, y esta dirigencia volvió a meterlo en una zona donde pelea el descenso. No el año que viene, como hablábamos hace un mes atrás, sino este año, acá, a 6 meses, a la vuelta de la esquina. Entonces, le están faltando el respeto a la historia de Vélez Sarsfield. Por eso, deberán irse también junto con uno de los máximos ídolos, como es Ricardo Gareca, sin ningún tipo de duda. Porque cuando tuvo que volver, cuando la gente lo necesitó, él estuvo. Y él volvió a Vélez en una etapa donde las papas y los fierros estaban más que calientes. No solo quemaban, estaban hirviendo, estaban prendidos fuego. Y él no tuvo ningún tipo de problema de agarrarlos. Y él considera que lo mejor para Vélez hoy es irse. Cuando lo mejor para Vélez es que se vayan los otros que nombré anteriormente también. Después podremos analizar lo futbolístico. No es novedad que hay muchos en este plantel que demuestran o que nos dan a entender que van para atrás en muchos partidos. Quedó más que marcado en el duelo ante Independiente por Copa Argentina del año pasado. O si quiero ser un poco más, yendo más atrás en el tiempo, un equipo que venía invicto, que jugaba bien al fútbol, que pasaba por arriba prácticamente al equipo que se le ponía enfrente, de una noche a la mañana perdió 7-1 con Boca a 15 días de unas elecciones, cuando la relación referentes con los dirigentes era pésima. Si uno se pone a pensar algunas situaciones, esto es fútbol y 2 más 2 sigue siendo 4. No hay mucha vuelta que darle a algunas situaciones. Yo hace 15 días hablaba en Vélez a Fondo y les comentaba una situación después de que Gareca salte a defender a Lucas Pratto, lo nombro a él como capitán y principal referente de este plantel. Y yo decía que Gareca, por algo que yo pensaba y por algo que me contaban, estaba poniendo el pecho por alguien que si la situación fuese al revés, no saldría a poner el pecho por él. Y ayer quedó demostrado que esto fue así. Porque Lucas Pratto, con todo lo que se venía hablando, sabiendo que estaban reunidos Gareca, su cuerpo técnico, los dirigentes y la secretaría técnica dentro del vestuario, no puso la cara. Agarró, se fue, chau chau, sonrisita de por medio y se retiró del gigante Alberdi. Una vez más, un jugador que, como digo siempre, y ya voy a sentarme así de esta manera y voy a contar muchas cosas, me parece que no es el momento ahora, se convirtió poco a poco en un líder negativo. Una persona que no tenía buena relación con el técnico anterior y dentro de la cancha no hacía lo necesario para respaldarlo más allá de las diferencias en cuanto a lo futbolístico, porque en su mayoría de las discusiones fueron por distintas maneras de ver el fútbol, de cómo tenían que jugar los equipos. Entonces, en un jugador que no saltó a respaldarlo en ese momento al técnico anterior, tampoco lo hizo con alguien que lo bancó desde el momento cero, que fue con el que más jugó y que Gareca se fue bancando a Lucas Pratto. Fue con la suya, lo respaldó, lo bancó y así le pagó. Con una sonrisita, nos vemos y se subió al micro. Ahora, ¿esto va a cambiar? La fecha que viene a Argentinos Juniors, Vélez le va a ganar, lo va a pasar por arriba. Lo dudo. Lo dudo. Lo dudo porque los jugadores siguen siendo los mismos.
de acá a unas semanas, cuando termine el campeonato y se abra un nuevo mercado de pases, ¿Vélez va a traer jerarquía? Lo dudo. Porque las personas que siguen manejando la plata del club, como si la manejan siendo plata de otros, porque si no, no se explica los gastos que hacen y lo mal invertida que está la plata en una gestión récord en cuanto a los ingresos en el club, van a ser los mismos que van a manejar el mercado de pases, van a ser los mismos que van a traer jugadores sin currículum, sin jerarquía, sin experiencia y sin espalda y peso para vestir la camiseta del Club Atlético Vélez Arfield. Lo que pasó ayer ya se sabe. La verdad teníamos un video grabado por unos problemas con el archivo, no lo pudimos subir y después ya fue quedando viejo porque fuimos contando lo mismo vía redes sociales. Pero con un Ricardo Gareca que comenzó a sentirse mal en el vestuario, producto de, obviamente, del malestar y de lo que se venía viendo dentro del campo de juego, y un Tigre que se lo vio muy desencajado. Estaba fuera de sí, ya enojándose con el cuarto árbitro, con el línea, con los jugadores que tenía cerca en el campo, los que estaban atrás en el banco de los suplentes, la discusión con su propio cuerpo técnico, se lo veía fuera de foco. Y así también se lo vio retirarse del estadio. Algo desencajado, aturdido y obviamente pero muy golpeado. Obviamente que, reitero, después podremos analizar un montón de situaciones de cómo hay que seguir, qué va a pasar. Seguramente mañana estemos acá sentados nuevamente contando un poco lo que suceda, porque mañana, como decía en el principio del video, Ricardo Gareca brindará una conferencia de prensa para despedirse, dar los motivos que tenga que dar y obviamente luego de que pase para despedir, obviamente, valga la redundancia, a los que ha dirigido en estos 12 partidos que estuvo al mando de Vélez. Tercer técnico que va a tener Vélez nuevamente, ¿no?, en el campeonato, porque va a quedar nuevamente Bravo. Y esto recién arranca. Esto recién arranca. Yo a veces escucho o leo que cuando hay críticas a la dirigencia por parte de algunos hinchas, dicen: por suerte las elecciones son en noviembre. Yo no sé si por suerte, porque de acá a noviembre pueden hacer más desastres como vienen haciendo hace 5 años. En 6 meses Vélez puede estar empezando a prepararse para jugar la Primera Nacional del año que viene. Y no es un rol de pesimista y obviamente no quiero que pase, no es algo que quiero que suceda. Eso por decantación, pero bueno, siempre hay que aclararlo porque siempre están los del otro lado que van a buscar sacar de contexto. Pero de acá a noviembre puede pasar cualquier cosa en Vélez. Mientras siga la misma gente, mientras sigan manejándose como vienen haciendo y mientras siga gente que no está a la altura de la historia de Vélez. Por eso repito, mañana, junto con Ricardo Gareca, Cristian Bacedas, Sergio Rapizarda y Diego González deben presentar la renuncia y deben dejar sus cargos de secretario técnico, presidente y vicepresidente primero respectivamente del Club Atlético Vélez Arfield. La verdad quería un poco hablar con ustedes, contarles un poco la situación después de esta reunión que estuvo por la tarde, después de que la gente se autoconvoque en la sede para poder brindarle el apoyo a Ricardo Gareca, pero que así todo no alcance, que la decisión de Gareca, tanto en lo personal como en la intención de su cuerpo técnico y obviamente la opinión de su familia, llevaba a un mismo desenlace que terminó siendo la renuncia del Tigre a su cargo de entrenador. Sin mucho más, suscríbanse, dejen su me gusta, síganme en redes sociales y obviamente activen la campana de notificaciones porque esto no termina acá. Se vienen días muy movidos en el mundo Vélez, cada día son más movidos y estaremos acá nuevamente para charlar y para llevarles toda la información a ustedes que están del otro lado.